Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal Paranormal Argentina. Hoy viajaremos en el tiempo y el espacio, hasta un pequeño pueblo en los Pirineos franceses que se convirtió en un faro de esperanza para millones de personas. Vamos a charlar sobre la Virgen de Lourdes, no solo como un cuento de fe, sino como una historia que toca el corazón de muchos. Vamos a explorar juntos su historia, descubrir el significado profundo que tiene y ver cómo ha influido en la cultura de todo el mundo. Es fascinante, más que un milagro. Lourdes refleja las tensiones, deseos y esperanzas de la humanidad. ¿Listos para este viaje? ¡Vamos! Nos situamos en el año 1858. Europa está en plena ebullición, la ciencia avanza a pasos agigantados. La revolución industrial transforma las ciudades y el antiguo orden social se tambalea. En este contexto, en Lourdes, una localidad marcada por la pobreza y el analfabetismo, vive una adolescente de 14 años llamada Bernadette Soubirous. Su familia es de las más pobres del pueblo, viviendo en un viejo calabozo abandonado y olvidado por todos. Fue en este entorno de precariedad que, entre el 11 de febrero y el 16 de julio, Bernadette afirmó haber visto a una señora vestida de blanco en 18 ocasiones. El escenario de estos encuentros fue la gruta de Massabielle, una cueva húmeda y apartada a las afueras del pueblo. Al principio, nadie le creyó. Las autoridades civiles y eclesiásticas la interrogaron con dureza, como si no tuvieran piedad. Fue un momento realmente tenso, ¿no crees? Médicos, policías y sacerdotes la sometieron a exámenes y presiones, en un clima de escepticismo generalizado. Francia era un país dividido entre su tradición católica y un Estado cada vez más laico y racionalista. Una niña pobre que hablaba de apariciones era, para muchos, una molestia o un fraude. Bernadette, sin embargo, se mantuvo firme en su relato. La misteriosa señora le pidió rezar por los pecadores, le enseñó una oración y, en uno de los encuentros más famosos, le pidió que escarbara en el suelo. De allí brotó un manantial de agua. Finalmente, el 25 de marzo, la señora reveló su identidad con estas palabras: «Yo soy la Inmaculada Concepción». Esta afirmación fue clave. Apenas 4 años antes, en 1854, el Papa Pío IX había proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción, una doctrina teológica compleja que una niña analfabeta como Bernadette no podía conocer. Tras 4 largos años de investigaciones, interrogatorios y debates, en 1862, el obispo de Tarbes declaró oficialmente que las apariciones eran dignas de fe. Este reconocimiento no pretendía ser una prueba científica de lo sobrenatural, sino un juicio teológico dentro del marco católico. A partir de ese momento, Lourdes dejó de ser un simple pueblo para convertirse en un centro de peregrinación que atraería a millones de personas de todo el mundo. Para comprender realmente el fenómeno de Lourdes, debemos mirar más allá de los hechos y analizar el marco conceptual de la época. El siglo XIX fue un periodo de profunda crisis de sentido. El positivismo científico parecía explicar el mundo sin necesidad de Dios, y la modernidad se percibía como algo frío, mecánico y deshumanizante. En este escenario, la figura de la Virgen María adquiría una función muy específica. Representaba una mediación cálida y maternal entre un ser humano vulnerable y un Dios que a veces parecía distante. Era la cara compasiva de la fe en un mundo que se sentía cada vez más impersonal. Lourdes no es solo un fenómeno religioso, es un complejo dispositivo simbólico que articula varios elementos fundamentales. Primero, el cuerpo y el sufrimiento. Lourdes es, ante todo, un lugar para los enfermos. Personas con dolencias físicas y espirituales acuden en busca de consuelo o sanación. Segundo, la naturaleza y la sacralidad. La gruta, la roca, el agua del manantial, no son decorados. Son elementos que conectan con un lenguaje simbólico muy antiguo, donde la naturaleza es un vehículo de lo divino. Y tercero,
la marginalidad social y la centralidad espiritual. La historia de Lourdes es la historia de una joven pobre, sin educación y de una región olvidada que, de repente, se convierte en el epicentro de un acontecimiento mundial. Es una inversión de las jerarquías sociales. Podemos interpretar el fenómeno de Lourdes desde distintas perspectivas, sin necesidad de afirmar o negar su carácter sobrenatural. Desde un punto de vista histórico y social, Lourdes representa la voz de los marginados. En una Francia dominada por élites urbanas y racionalistas, es una niña pobre y sin estudios la que se convierte en la protagonista de un relato que le da valor a lo que la sociedad desprecia. Es una forma de resistencia cultural, donde la fe popular se reafirma frente al escepticismo de los poderosos. Desde una perspectiva simbólica y antropológica, Lourdes resuena con arquetipos universales. El agua, por ejemplo, es un símbolo de purificación, vida y renacimiento en innumerables culturas. Las historias de curaciones en Lourdes pueden entenderse no solo como eventos milagrosos, sino como profundas experiencias de resignificación del sufrimiento. El acto de bañarse en las piscinas, de beber el agua, de participar en las procesiones, permite al peregrino darle un nuevo sentido a su dolor, integrándolo en una narrativa de fe y esperanza compartida. Finalmente, desde un enfoque psicológico y fenomenológico, Lourdes es un espacio de experiencia límite. La fe intensa, la expectativa de un milagro, la fuerza del ritual colectivo y el sentimiento de comunidad generan transformaciones subjetivas muy reales. Estar rodeado de miles de personas que comparten tu misma esperanza, ver el trabajo incansable de los voluntarios que cuidan a los enfermos, participar en la procesión de las antorchas. Todo esto crea un ambiente emocionalmente muy potente que puede tener un impacto profundo en la percepción del dolor, la enfermedad y la propia vida. Estas experiencias, que para el creyente son obra de Dios, para el psicólogo pueden ser la manifestación del poder de la mente y la comunidad para transformar la realidad subjetiva. La influencia de Lourdes va mucho más allá de lo estrictamente religioso. Desde finales del siglo XIX, ha moldeado la cultura occidental de formas sorprendentes. Primero, creó un nuevo modelo de peregrinación moderna. A diferencia de las peregrinaciones medievales, más espontáneas, Lourdes se organiza de forma casi industrial, con una logística impresionante que incluye trenes especiales, hospitales y un cuerpo médico que examina rigurosamente los casos de supuestas curaciones. Además, Lourdes ha inspirado incontables obras de literatura, cine y arte, y ha alimentado el debate eterno entre fe y razón. Películas como La canción de Bernadette llevaron su historia a una audiencia global, pero quizás su legado más importante es haber consolidado una cultura de la compasión. La imagen icónica de Lourdes no es solo la gruta, sino los miles de voluntarios, los hospitalarios, que dedican su tiempo a cuidar de los enfermos y discapacitados. Lourdes ha hecho visible el valor del cuidado y la solidaridad con los más frágiles. Simbólicamente, Lourdes funciona como un lugar donde se suspende el tiempo ordinario. Es un espacio donde el sufrimiento, que en nuestra sociedad moderna a menudo se oculta, aquí se muestra, se narra, se comparte y se le intenta dar un sentido. No es solo un lugar de creencia, es un escenario donde se negocia el significado del dolor humano. En un mundo que valora la productividad y la perfección, Lourdes es un recordatorio radical de nuestra vulnerabilidad compartida. En conclusión, si analizamos la Virgen de Lourdes con una mirada abierta y rigurosa, descubrimos que es mucho más que un objeto de devoción o una simple historia de milagros. Es una construcción histórica y simbólica de una enorme complejidad. Es la historia de cómo una niña pobre y una gruta olvidada se convirtieron en un fenómeno global que articula la tradición, la necesidad humana de encontrar sentido y una respuesta cultural al misterio del sufrimiento. Lourdes no persiste porque desafíe a la ciencia, sino porque habla un lenguaje que todos entendemos, el del cuerpo frágil,
la esperanza que no se rinde y la búsqueda incansable de significado frente a nuestra propia finitud. En ese cruce mágico entre la historia y el símbolo, entre la tierra y el cielo, reside su increíble y perdurable relevancia. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Si te ha gustado el video, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo video.